Durante mucho tiempo, los custodios de la historia oficial se encargaron de que Manuel Belgrano tuviera el perfil de prócer que el país necesitaba. Un militar improvisado, un hombre inocuo, sumiso, alguien que no representara un riesgo a sus intereses. Porque el Belgrano que no nos quisieron mostrar tenía un proyecto inconveniente de país. Medidas proteccionistas, reforma agraria, industrialización, intervencionismo estatal y unidad continental. El otro Belgrano, lejos del mito, cerca de una visión. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Como secretaria de Cultura y Educación de SUTEBA, les doy la bienvenida a este conversatorio y les agradezco de parte de todos los integrantes de la Secretaría de Educación y Cultura y de Política Sindical. Les doy gracias a Jessica Belgrano, a Martín Acri, a Martín Fioretti, que son tres de los autores que han realizado el libro El otro Belgrano, lejos del mito, cerca de una visión. Les agradezco que hayan aceptado este convite para seguir dando a conocer la vida de este maravilloso hombre que fue uno de nuestros padres de la patria, ¿sí? De nuestros grandes hombres. Además, como trabajadora de la educación y como trabajadores de la educación, queremos un poco meternos en lo que es la investigación de la vida de Belgrano, cómo fue esta construcción colectiva, cómo después se conocieron ustedes. Como trabajadores de la educación y militantes apasionados de SUTEBA, ponderamos y propiciamos que nuestros compañeros se adentren en el maravilloso desafío de investigar, escribir y producir conocimientos. Estos conocimientos deberán ser socialmente significativos. Como dice Carla Weinstock, deseamos crear sensibilidades pedagógicas que reúnan el pensar y los sentimientos, las vidas y las historias sociales, las biografías y los contextos. Pues si de transformar se trata, no hay práctica o experiencia política que lo logre sin echar mano de las emociones. Y en este momento pedagógico colectivo y amoroso que estamos transitando, vamos tejiendo nuestras pedagogías sureras, desde el sur, situadas y emancipadoras. Así que les hago que estén acá a compartir su libro y sus experiencias como trabajadores de la educación, como investigadores, como pariente de Belgrano Viva. Y bueno, le paso la palabra a Martín. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la verdad que celebrar este encuentro para revalorizar material y simbólicamente al otro Belgrano. Voy a pasar a presentar a los invitados. Martín Fioretti, secretario de Formación Política Sindical de SUTEBA, San Isidro, es profesor en Historia, egresado de Joaquín B. González, Instituto Superior de Capital Federal, donde tiene a cargo una cátedra de Historia Argentina y Americana II. También trabaja en la secundaria número 1 de Curlone, en zona norte, con Urbano Bonaerense, donde es delegado sindical. Escribió diversos artículos en libros y revistas. Como así también participó en diferentes congresos y jornadas sobre historia argentina. Compañeros, compañeras, una alegría estar que de SUTEBA Lanús, que está conducido por la agrupación Celeste y por un montón de compañeros que los conocemos en la vida de estudiante, como Víctor, que fuimos compañeros, ahí en Joaquín, y bueno, Martín, que me acompaña hoy en la cátedra, en Joaquín B. González, y nada, lo primero que hacemos nosotros es
porque esta charla ya con Martín y con Jessica la tuvimos en un montón de lugares. Antes de la pandemia presentamos el libro en diversos lugares y lo hacemos por una cuestión, de militancia, ¿no? De difundir las ideas políticas que tenía Belgrano, ¿no? Que son las que defendemos hoy, muchos de los que tenemos algún cargo sindical, político. Y lo primero que contamos siempre es cómo la conocimos a Jessica. Jessica, digamos, obviamente ninguno de nosotros dos la conocíamos, ella después se va a presentar de dónde desciende y todas esas cosas, pero yo dando clase en el Joaquín, con Martín ya habíamos escrito el libro de Mariano Moreno, ¿no? Si no mal recuerdo, fue escrito en el 2013, 2014, por ahí, y no había tenido tanta difusión como este. Pero sin embargo, dando clases en el Joaquín B. González, se me acerca una piba y me dice, hola, sí, ¿qué tal? Yo conozco el libro de Mariano Moreno y mi mamá lo quiere conocer a usted. Ah, qué bien, le digo. Seguramente tu mamá habrá leído el libro de Mariano Moreno, qué sé yo. Me dice, no, sí, ella quería conocer con usted porque en realidad mi mamá es descendiente de Belgrano. Entonces ahí dije, bueno, que venga acá el Joaquín B. González y le regalo un libro. Entonces ahí hicimos el contacto, no me acuerdo si hablamos por teléfono con Jessica, y arreglamos un día quedarnos ahí en la puerta de Joaquín B. González, que venía ella a traerme a hablar conmigo, ¿no? A hablar del libro. Y nada, yo esperaba, ahí me acuerdo, estaba solo ahí esperando en la puerta del Joaquín sobre Ayacucho, y digo, bueno, en cualquier momento viene la carroza, ¿viste? Y nada, había una muchacha que viene en bicicleta, ¿no? Vestida como alguien de carne y hueso, como todos los mortales, y me dice, hola, sí, yo soy Jessica Belgrano. Bueno, ahí, o sea, ustedes que estaban contando recién cómo impacta el nombre de Belgrano, ¿no? De ver en vivo, en persona, a alguien que desciende de Manuel Belgrano. Entonces ahí nomás dije, bueno, fuimos a tomar un café y hablamos, qué sé yo, del libro, y ella me contó que tenía la idea de escribir algo sobre Belgrano, ¿no? Porque ella después va a contar bien, porque el Belgrano que nosotros conocemos, que la historia oficial construyó, no es el Belgrano en su esplendor, ¿no? Y el trabajo que hicimos junto a Martín y otros compañeros y Jessica tiene que ver con ese otro Belgrano, ¿no? De ahí el nombre del libro. Un Belgrano que es poco conocido y que la historia oficial se encargó de taparlo. Entonces ahí nomás lo llamé a Martinaki y le agarró el vuelo, no se le escapa una. Me dice, ya la invitás al Ragio, bueno, nosotros laburamos al Ragio, la invitás y ahí ya vamos a armar un libro. Bueno, llegamos y en una servilletita de papel, que no es la servilleta de Corach, ¿no? Ahí empezamos a diagramar la estructura del libro, ¿no? Del libro del otro Belgrano. Nada, nos dimos un tiempo y cada uno empezó a trabajar en una perspectiva. Él, en ese contexto, obviamente él era una de las familias más ricas y eso le dio oportunidad que pueda ir a estudiar a Europa, ¿no? Entonces él se formó en Europa, de muy joven, y mientras estaba en Europa, ocurre la Revolución Francesa. Entonces él se empapa en España de todos los ideales revolucionarios. En 1789 él se encontraba ahí en España, obviamente, en Europa, y empezaron en él a hacer eco esas ideas, ¿no? De la revolución, ¿no? Ideas de la libertad, de la igualdad, ¿no? Es ahí que él, como secretario del consulado, tenía el objetivo de desarrollar memorias. Y en mi capítulo, yo lo que hago es más o menos hacer un análisis de esas memorias, que él debía escribir y debía dar una disertación todos los años, y las memorias estaban dentro de la lógica de ideas económicas revolucionarias, que eran las ideas de la fisiocracia.
La fisiocracia, que es una corriente científica económica que plantea que la base de la riqueza es el trabajo de la tierra. Es decir, la riqueza de una nación no es en base a la cantidad de metálicos y oro y plata que tenía un Estado, como decían los estados absolutistas, ¿no?, de la época, como España, sino que era en base al desarrollo del trabajo de la tierra, porque la tierra es la que genera la riqueza, dice la fisiocracia, ¿no? Después Adam Smith, con el liberalismo económico, hay una corriente científica que mejora la corriente fisiocrática, ¿no?, que es el liberalismo económico. Entonces la fisiocracia plantea que la base de la riqueza es el trabajo de la tierra, porque eso genera riqueza y le da materia prima a las artes. Cuando él habla de artes, porque él lo describe así, habla de artesanías, o es mejor dicho, la industria, y al comercio. Es decir, estas dos actividades económicas, el comercio y la industria, son hijas del desarrollo económico que es el trabajo de la tierra. Entonces, en la pampa que había acá en Buenos Aires, era, digamos, innumerable la cantidad de tierras que había para el desarrollo de la agricultura. Entonces, las disertaciones que él plantea tiene que ver con eso. La primera memoria que plantea Belgrano, a ver si la encuentro, tiene un nombre que se plantea desarrollar el trabajo de la tierra. Y es revolucionario, porque primero lo que plantea es que la tierra hay que distribuirla, ¿no? Reforma agraria. Es decir, la tierra que realenga, que es del Estado, hay que dársela, que la trabajen los criollos que no tienen, porque además de sacarlos de la pobreza, decía, van a generar riqueza para el Estado. Entonces, ese principio revolucionario, ¿no?, es el principio que no triunfó en Mayo, ¿no? Porque en Mayo, como dice Galasso, tiene dos caminos, hay dos caminos en Mayo: el liberalismo democrático y el liberalismo conservador. El liberalismo de Belgrano, de Moreno, ¿no?, de Castelli, de Artigas, que todos planteaban lo mismo, digamos, repartir las tierras. Y el liberalismo más conservador, pro inglés, de Rivadavia, ¿no?, de Martín Rodríguez, y toda esa parte del frente revolucionario, que es el que se impone y luego derivó en la oligarquía terrateniente ganadera y armó un país a imagen y semejanza de los terratenientes y ricos oligarcas que hoy quieren seguir controlando los precios de los alimentos, y con esto de Vicentín viene bien entender este proceso revolucionario. Entonces, una de las cuestiones que planteaba Belgrano en esas memorias es repartir la tierra. Miren, se llama Medios generales de fomentar a la agricultura, animar la industria y proteger el comercio de un país agricultor, ¿no? El nombre es fisiocrático. Entonces, la primera memoria plantea mejorar la agricultura en un país agricultor. ¿Y de qué forma? Primero, repartiendo la tierra. Segundo, educando a la gente. Fomenta la instalación de escuelas públicas y especialmente para los sectores más humildes. Y no solamente a los sectores más humildes, también a las mujeres, planteaba. Entonces, es un tipo de la corona. 1796 escribe esta memoria, pre-revolución de Mayo, y ya te está planteando cosas que hoy en día todavía no terminamos de realizar. La segunda memoria, miren lo que dice en la primera, ¿no? Esos miserables ranchos donde uno ve la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la sociedad, deben ser atendidos hasta el último punto. Política social. Esto es política social. El Estado al frente de generar derechos para estos sectores. La segunda memoria apunta a las artes, a la industrialización de España, y dice, se llama así, utilidades que resultan a esta provincia y la península del cultivo de lino y cáñamo, es decir, dos productos para la industria textil. Modo de hacerlos, la tierra más conveniente para él, modo de cosechar estos ramos, y por último se proponen los convenientes para él. Bueno, es larguísimo el título, a lo que voy, en esta memoria él desarrolla
investiga cuáles son los mejores cultivos para desarrollar la industria en España. Y esos son el cáñamo y el lino. Y no solamente proponía eso, proponía cuándo hay que cultivar, cuáles son las mejores semillas, a quién hay que dársela, cuáles son los abonos, las tierras. Entonces, todo lo que propone en estas memorias a Belgrano, es decir, tiene como ideal, primero, distribuir la tierra y segundo, desarrollar la industria. Y la tercera memoria apunta al comercio, al desarrollo del comercio, y para eso él propone la mejora de los caminos, los puertos, y obviamente ese tridente, agricultura, artes, industria, comercio, es decir, industria, comercio, lo pondría a España a la altura de las circunstancias. Entonces, yo lo que planteo, que Manuel Belgrano, 1794, empieza él a trabajar su capital político. Es decir, él construye su capital político no solamente con sus ideas, sus acciones, las propuestas, también él tiene, antes de la Revolución, una participación en lo que fue el carlotismo, ¿no? En desarrollo de lo que es sus ideas políticas y su participación en el movimiento carlotista. Y explico brevemente lo que es el carlotismo. El carlotismo es un movimiento político cuyo objetivo era coronar a Carlota Joaquina, que era la hermana del rey, Fernando VII, que era la esposa del regente que estaba en Río de Janeiro, después de la conquista de Napoleón sobre Lisboa. Entonces, Manuel Belgrano participa de ese movimiento, se escribe cartas con esta Joaquina Carlota, o Carlota Joaquina, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, y ella tenía la intención de transformarse en la princesa o la regente de estas tierras para preservar la corona de la soberanía. Y ustedes me dirán, pero ¿cuál es lo revolucionario ahí? Y las ideas del carlotismo eran implementar en el Río de la Plata las ideas de la Ilustración, porque pensaban que Joaquina Carlota iba a aceptar las nuevas ideas, cosa totalmente contraria, porque ella en su cabeza seguía siendo una princesa absolutista, ¿no? La cosa que el carlotismo no prosperó, no prosperó el carlotismo, pero Belgrano, ya en 1810, siendo todavía funcionario de la corona, tenía una construcción política y un liderazgo político que lo puso como vocal de la primera junta, y siendo uno de los hombres, ¿no?, más destacados del ala más democrática de la Revolución de Mayo, ¿no? Él junto a Moreno, junto a su primo Castelli. Entonces, ¿cuál es la intención del artículo que yo escribo? Es mirarlo a Belgrano como alguien, siendo funcionario de la corona, que supo construir su capital política para catapultarlo en lo que fue la primera junta. La Revolución de Mayo tiene un perfil democrático, y no era antiespañola, porque dentro inclusive de la Junta había peninsulares, y muchos de los que estaban ahí se habían formado en España, como Belgrano, y los que vinieron después, como San Martín, también habían estado, la mayoría de su edad, habían estado en España, luchado por la bandera del rey, formándose España, y bueno a Buenos Aires con un pensamiento netamente español. Por lo tanto, la Revolución de Mayo no era ni independentista en un principio, sino que tenía perfiles democráticos, ¿no? Era antiabsolutista, eso sí. Y en ese marco también Belgrano, funcionario de la corona, en su cabeza con las ideas revolucionarias, plantea un cambio de gobierno, no con miras a la independencia, sino con miras a darle un perfil más democrático, ¿no?, dentro de las ideas de la Ilustración, la igualdad, la libertad. Además, entendamos que cuando ocurre la Revolución de Mayo, España estaba ocupada por los franceses, ¿no? Entonces, la Revolución de Mayo es hija de la Revolución Española, porque los españoles, cuando viene el hermano de Bonaparte, Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, a decir, bueno, yo soy el rey de España, se resisten, y ahí viene la Revolución Española, o la rebelión del 2 de mayo de 1808, donde comienza una liberación, o una guerra de liberación nacional en España. Entonces, esa guerra de liberación nacional, al poco tiempo, derivó en una
en una revolución democrática, ¿no? Antiabsolutista. Bueno, acá empezó al revés. Acá empieza, en el Plata empieza como una revolución democrática y derivó en independentista. Cuando Fernando VII vuelve al trono en 1814, cuando escribe la autobiografía, y propone volver todo atrás. Entonces ahí muchos de los revolucionarios plantean la independencia. Entonces, una de las cuestiones que planteaba Belgrano en esas memorias es repartir la tierra. Miren, se llama Medios generales de fomentar a la agricultura, animar la industria y proteger el comercio de un país agricultor, ¿no? El nombre es fisiocrático. Entonces, la primera memoria plantea mejorar la agricultura en un país agricultor. ¿Y de qué forma? Primero, repartiendo la tierra. Segundo, educando a la gente. Fomenta la instalación de escuelas públicas y especialmente para los sectores más humildes. Y no solamente a los sectores más humildes, también a las mujeres, planteaba. Entonces, es un tipo de la corona. 1796 escribe esta memoria, pre-Revolución de Mayo, y ya te está planteando cosas que hoy en día todavía no terminamos de realizar. La segunda memoria, miren lo que dice en la primera, ¿no? Esos miserables ranchos donde uno ve la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la sociedad, deben ser atendidos hasta el último punto. Política social. Esto es política social. El Estado al frente de generar derechos para estos sectores. La segunda memoria apunta a las artes, a la industrialización de España. Y dice, se llama así, utilidades que resultan a esta provincia y la península del cultivo de lino y cáñamo, es decir, dos productos para la industria textil, modo de hacerlos, la tierra más conveniente para él, modo de cosechar estos ramos, y por último se proponen los convenientes para él. Bueno, es larguísimo el título, a lo que voy, en esta memoria, él desarrolla, investiga cuáles son los mejores cultivos para desarrollar la industria en España. Y esos son el cáñamo y el lino. Y no solamente proponía eso, proponía cuándo hay que cultivar, cuáles son las mejores semillas, a quién hay que dársela, cuáles son los abonos, las tierras. Entonces, todo lo que propone en estas memorias a Belgrano, es decir, tiene como ideal, primero, distribuir la tierra y segundo, desarrollar la industria. Y la tercera memoria apunta al comercio, al desarrollo del comercio, y para eso él propone la mejora de los caminos, los puertos, y obviamente ese tridente, agricultura, artes, industria, comercio, es decir, industria, comercio, lo pondría a España a la altura de las circunstancias.